De seguro que has escuchado hablar de los diodos y de los transistores, pero ¿sabes cómo se ocupan y para qué sirven? En este video voy a presentar una aplicación específica en un circuito simple de estos dispositivos que se conocen en electrónica como componentes activos. Acompáñame. En primer lugar, es importante recordar que existen una enorme cantidad de diodos y de transistores. Ambos componentes se fabrican en base a semiconductores. Dicho de una manera muy sencilla, se fabrican con láminas de silicio al que se le han agregado algún otro tipo de elementos. Entre algunos de estos elementos podemos encontrar el arsénico, el fósforo, el azufre o el galio. A estos elementos añadidos se le denominan impurezas. Estas impurezas se implantan en muy pequeñas proporciones, conformando de esta manera semiconductores del tipo P o del tipo N. La forma en que se combinan estos semiconductores puede generar diodos o transistores, y debo insistir que en una amplia variedad de posibilidades. Otro punto que debo aclarar es que para las aplicaciones que son de interés en el campo automotriz, he reducido la función del transistor a un amplificador o controlador de señal. Sin embargo, en otras diversas áreas donde se aplican este tipo de dispositivos, vamos a encontrar una amplia gama de funciones, por ejemplo, en el sonido o en la informática. Además, es imprescindible al hablar de transistores mencionar que gracias a la combinación de estos se configuran lo que se llaman compuertas lógicas, que son dispositivos que han permitido el desarrollo de la programación dentro del campo de la informática, a través de lo que se conoce actualmente como hardware. Ahora sí, pasemos a ver un circuito en donde vamos a activar un diodo del tipo LED, que significa Light Emitter Diode, utilizando para ello un transistor. En este circuito vamos a utilizar una fuente de poder sencilla. Con dos pilas del tipo AA vamos a generar una fuente de tensión de 2,6 voltios. Los diodos emisores de luz pueden funcionar con una alimentación que puede oscilar entre los 2 y los 4 voltios. Por lo que en este circuito no será necesario utilizar una resistencia en serie con el diodo para protegerlo. El tipo de transistor que vamos a utilizar para conmutar la señal y activar nuestro diodo es uno del tipo unión bipolar NPN, un transistor genérico que se encuentra bajo la nomenclatura 2N3904 dentro del mercado. Para la conexión del diodo simplemente debe respetarse su polaridad, conectando entonces el cátodo hacia el lado negativo de la fuente y el ánodo hacia el lado positivo de la misma fuente. Si lo conectáramos en forma inversa, en este caso el diodo no encendería. En general, se entiende que los diodos del tipo LED tienen una patilla o terminal más largo que el otro y que esta terminal más larga corresponde al ánodo, que es la que se conecta hacia el lado positivo. Sin embargo, por experiencia personal, les puedo decir que esto no siempre es así. Si se miran los diodos por la parte inferior, vamos a notar que hay una parte que está biselada o que tiene un lado plano. Este borde plano siempre corresponde hacia el cátodo o lado negativo, que es lo que se aprecia en este momento en pantalla. En cuanto al transistor, lo primero que tenemos que entender es que lo vamos a utilizar como un conmutador o interruptor para controlar el funcionamiento del diodo emisor de luz. El transistor cuenta con tres terminales, un colector, una base y un emisor. Para lograr el funcionamiento del transistor, lo que se hace es pasar una pequeña tensión entre el emisor y la base, y de esta manera entre el colector y el emisor queda un circuito cerrado. Es decir, el colector y el emisor funcionan como un interruptor que es controlado por un pequeño voltaje que se hace transitar entre la base y el emisor. Un detalle importante es que los transistores no siempre tendrán el emisor, colector y base en el mismo orden. Nosotros estamos ocupando específicamente un tipo de transistor que ya hemos descrito. En este caso concreto se denomina del tipo NPN.
lo que nos indica que la tensión positiva debe entrar desde el terminal de la base, o también la base debe ser conectada hacia el terminal positivo, y el emisor debe cerrar el circuito hacia la masa. Una consideración importante es que debemos colocar una resistencia entre la base y el positivo para proteger la parte del circuito entre la base y el emisor. De este modo, evitamos que el transistor colapse o se queme. Ahora vamos a ver el circuito en forma operativa. Lo que tenemos acá es lo siguiente. Acá hay un diodo LED de color blanco. Estos diodos operan con una tensión de unos 3,6 voltios. Acá hay un transistor del tipo 2N3904. Por este lado, conectado a la base, tenemos una resistencia de 3,3 kiloohmios y dos pilas AA que conforman nuestra fuente de 2,6 voltios. Para armar el circuito debemos identificar en el transistor los terminales colector, emisor y base. El terminal positivo del diodo LED va a ir conectado hacia la entrada positiva de la fuente. El terminal negativo debe ir conectado hacia el colector del transistor. En este caso, el terminal del emisor, este que está acá, va a ir conectado hacia el negativo de la fuente. Como les había dicho anteriormente, vamos a tener que intercalar esta resistencia entre la base del transistor o el terminal base del transistor y una línea que vamos a conectar hacia la alimentación positiva, que vamos a usar en este caso como interruptor. Cuando conectamos la base hacia el positivo, habiendo conectado todos los otros terminales en forma correcta, podemos ver que el LED se enciende. Ahora vamos a revisar los valores de las tensiones en el circuito. Para hacer esto vamos a colocar la escala de 20 voltios en el voltímetro, ya que la escala inferior es muy pequeña, de 2 voltios, y la escala superior es mucho más alta, de 200 voltios. En primer lugar vamos a revisar la tensión de la fuente. Como pueden ver, es de 2,65 voltios. Ahora vamos a revisar la caída de tensión en el diodo emisor de luz. Pueden ver que en el diodo la caída de tensión estabiliza en 2,59 voltios y si tomamos la tensión entre la entrada del diodo y el emisor del transistor, tenemos una tensión de 2,62, 2,63 voltios. Vamos a revisar ahora la tensión en la resistencia. Observe, en la resistencia hay una tensión de 1,80 voltios. Y ahora vamos a revisar la tensión entre la base del transistor y el emisor. Y ahí usted puede notar que hay una tensión de 0,69 voltios, 0,68 voltios. Esto quiere decir que al tener una tensión de unos 0,6 voltios entre la base y el emisor, es posible que cierre un circuito que en este caso es de una tensión de alrededor de 2,6 voltios. Ciertamente, con poca tensión se maneja un dispositivo que maneja una tensión bastante más alta. Antes de continuar, voy a hacer una operación muy sencilla. Voy a tomar el diodo, lo voy a sacar y lo voy a colocar en forma invertida. Como pueden ver, el diodo no enciende. Y esto es porque en este tipo de conexión el diodo no deja pasar la corriente en forma inversa. Si lo colocamos en una polaridad correspondiente, el diodo sí funciona. El diodo no opera cuando se conecta en forma inversa. Como una advertencia, les debo decir que los diodos emisores de luz son poco resistentes a la inversión de corriente. Como en este caso la fuente es pequeña, puedo hacer esta prueba, pero no recomiendo en ningún caso probar diodos del tipo LED en polaridad inversa, puesto que estos pueden dañarse con cierta facilidad. Ahora revisemos los valores de corriente en el circuito. Estos valores son bajos debido al bajo voltaje que estamos utilizando. Por este motivo, ocuparemos una escala de 20 miliamperios. En primer lugar, vamos a revisar la corriente del circuito emisor-base. Como la resistencia del emisor y la base están en serie, podemos tomar este valor desde la entrada positiva hacia la resistencia. Se puede apreciar que hay un valor de corriente de unos 0,57 miliamperios.
Ahora vamos a revisar el valor de corriente del diodo LED. Para esto conectaremos el amperímetro hacia el mismo diodo. Podemos apreciar que la lectura se estabiliza en alrededor de 0,99 miliamperios, casi un miliamperio. Con esto se ratifica la idea de que con poca potencia estamos controlando un dispositivo de mayor potencia. En esta ocasión hemos revisado un circuito sencillo. Una pregunta que nos podríamos hacer es qué ocurre si en vez de una fuente de 2,6 voltios aplicamos una fuente de 9 voltios. En este caso tendremos que hacer algunos cambios. Por ejemplo, agregar en serie en la línea del diodo una resistencia, porque como ya les dije, los diodos operan solo entre 2 y 4 voltios, por lo que una tensión de 9 voltios podría dañarlo. Colocando una resistencia en serie, logramos que la resistencia consuma una parte de la tensión y el diodo tenga un voltaje disponible que esté dentro de su rango de operación. Por cierto, si quieres saber más de circuitos en serie, te dejo un video en la descripción donde explico el comportamiento de los circuitos en serie. Regresando al circuito teórico con 9 voltios, otra cosa que podríamos hacer y que de hecho es más práctica es aplicar en la base del transistor un divisor de tensión. Con esto logramos que la tensión entre el emisor y la base sea mejor controlada. En el próximo video voy a explicar cómo funciona este circuito que te estoy mostrando y además voy a incluir la explicación de cómo funciona un puente rectificador de diodos sencillo, entre muchas otras cosas. Así es que estás invitado. Nos vemos pronto.